Y entonces lo que tenemos es que para este grupo que es etnografía 2, paralelo B, para la próxima semana, esto es el lunes 1 de febrero, deben presentar ya los videos, es decir, antes de la clase, antes del mediodía del 1 de febrero, los nuevos dos grupos. Bueno, el grupo 3, que está pendiente, es el grupo del pueblo Piaroa. Tienen que enviarme el video con link de descarga, como presentaron los otros grupos. Y también el grupo 4, que está integrado por Abeiga Vera María Mercedes, por Lady Araceli, por Jessica Francisca, por Helen de Llaneira, por Patricia Elizabeth, Luzben Elibeth y Robin. Ese grupo es el número 4, que tienen que presentar su video sobre el pueblo Sáchila. ¿Sí? Aquí estoy justo en el aula virtual. Podemos ver aquí ya está publicado en la semana 10, que es la semana de hoy. Estos son los grupos que tienen que preparar su exposición. El grupo 4, que acabo de mencionar, sobre los sáchilas. Ahora ya entramos a etnografía ecuatoriana. ¿Ok? Entonces, el grupo de los sáchilas y el grupo de los chachis de Esmeraldas. Ambas lecturas se encuentran aquí, en donde dice Etnografías Ecuador. Dan clic y se van a encontrar con este documento que se llama Etnografías Mínimas del Ecuador. Y aquí están los pueblos y comunidades sáchilas, chachis, cholo de la costa, ¿ok? Indígenas de la costa, Cofán y Aguacoaiquer. Y entonces la próxima semana vamos a empezar con dos, los sáchila y los chachis. Y para la siguiente, pues ya tendrán cholo y Cofán. Entonces, el grupo 4 que ya mencioné, el grupo 5 que está conformado por Ariana Michelle, Melanie Lisbeth, Ginger Liliana, Sasha Alejandra, Jimena Estefanía, Alison Yomar y Jesús Alexandra tienen que preparar su videíto para el lunes, para antes del mediodía. El grupo 5 sobre los chachis. Aquí en este documento los van a encontrar y tranquilamente van a ver aquí el contenido. Mira, aquí está los áchilas, ¿sí? Que tienen la introducción desde la página 1 y avanzan hasta la página 22, más o menos, ¿no? ¿Sí? Considerando que estas últimas páginas de notas y bibliografías, pues, no son necesarias que las revisen. Que introducción tampoco es muy necesario, es como quiera de la página 4 hasta la página 21, 22, ¿ok? Entonces ahí tienen que revisar y preparar su video. Igual los chachis de esmeraldas, ¿okay? De la página más o menos 35 hasta la página 84 más o menos, ¿no? Ahí tienen un poquito de páginas, pero bueno, con tiempo pueden dividirse y preparar el video. Recuerden siempre el video es un resumen, no tiene que ser todo el documento, ¿no? Un resumen de lo más importante que encuentran en su revisión rápida. Bien, entonces, estos de los grupos que quería decirles que tienen que prepararse y claro, el resto del curso igual realizar la lectura, ¿no? La lectura sobre el pueblo Sáchila y el pueblo Chachis. Y hoy, ¿sí? Según lo que habíamos acordado, nos toca pues pueblo Oti, Yanomami y Piarodo, que va a quedar pendiente para la próxima semana. Y entonces hoy vamos a revisar Oti y Yanomami. Aquí están los integrantes del grupo que ya enviaron, el grupo 1 y el grupo 2. Y ahora vamos a revisar ese videíto para ponernos un poquito a conversar. ¿Sí? Nada más vamos a compartir el video entre todos, verlo juntos y pues podremos conversar un poquito sobre él. ¿Alguna pregunta antes de empezar el video? ¿Alguna preguntita antes de comenzar? No. Bien, vamos a comenzar entonces a ver el videíto. A ver, compartir sonido y optimizar. Bien. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Listo. Me confirman si escuchan también. Buenas tardes, profesor y compañeras. ¿Escucharon? Sí. Ya, bien. Entonces vamos a poner atención en este video que dura 6 minutos 22 segundos para a partir de él comentar, conversar qué les parece. Yo les voy a poner así algunas preguntas libres, no calificadas, ¿ok? No se preocupen por eso, que no hay calificación. Lo que yo quiero es conversar con ustedes para ver qué les parece el pueblo Oti. Entonces pongan atención, comenzamos. Nosotros somos el grupo número 1 y tenemos como tema los Oti. Ya, los grupos o comunidades del pueblo Oti es un área que está enclavada en la parte noroeste del estado de Amazonas y límites con el estado Bolívar, comprendiendo un amplio territorio entre estas dos entidades federales, delimitando al norte con el río Caima, al este con la serranía de
Maigualida y al sur con el río Asita y Caño de Maguaje. Los datos de los últimos censos oficiales hacen referencia a un total aproximado de 900 personas del pueblo Oti, agrupadas en torno a 25 comunidades y 2 de ellas bastante grandes, originadas a partir del asentamiento de misiones religiosas en su territorio. Estas son San José de Caima, que esta se encuentra en el estado de Bolívar. Al norte con su hábitat el caño Iguana, que esa se encuentra en el estado de Amazonas, que esa también se encuentra en el sur del territorio. El resto de la comunidad se encuentra dispersos en pequeños grupos en la totalidad del territorio habitado por este pueblo indígena, y en las cuales se concentrarían los grupos más aislados o con poco contacto, los cuales hacen referencia a este trabajo. El contacto del pueblo Otis. El pueblo Otis es considerado como uno de los últimos pueblos indígenas en Venezuela en establecer contacto con la sociedad criolla. Se han visto pocos contactos que han tenido con las personas no indígenas. Copper es uno de los principales investigadores acerca de este pueblo. Él indica que hay pocos estudios etnográficos, ya que hay muy poca dificultad para acceder a su población geográfica. Este mismo autor refiere a que los contactos pocos que tienen estos pueblos los tuvieron con la población de San Juan de Manaquiares, que fue fundada en 1945 y que después de este año fue que se consolidó la población mixta criolla indígena, y que aunque este tuvo un aislamiento muy absoluto, fue drásticamente impactado por las misiones protestantes de las nuevas tribus. Para darle continuidad a lo del pueblo Oti, el contacto en el año de 1983, las misiones de las Madres de Laura fundaron una misión que se llamaba José de Camaya, el cual tenía como propósito especial brindar bienes y servicios en el ámbito educativo y sanitario, lo cual logró que la sociedad Oti entrara en contacto con la sociedad no indígena. Varios autores han escrito un libro que se llama Salud Indígena Venezuela, el cual ha hecho y dado a conocer el contacto que tuvo fronterizo el pueblo Oti con los Odi, el cual en el año de 1981 se registraba que usaban hachas de piedras y hacían fuego con pequeños trozos de maderas. Para el año del 2005 fue expulsado de Venezuela la misión Tribus, el cual estaba basado en el comercio del intercambio, y por ello se fue vinculando al intercambio de servicios, de informaciones y de bienes, además el estudio científicos, antropológicos, botánicos y ecológicos. Gracias. Situación de los pueblos Oti. Los Oti del norte tenían un contacto con la misión católica de San José de Cayama, que estaba dirigida por las hermanas Laurita. Ellos, además de eso, contaban con un servicio de salud permanente. Además de ello, una educación intercultural bilingüe formal, que estaba encargada por maestros Oti para dar clases de su misma culturalidad. Los Oti del sur tenía una visión evangélica de Cañas Iguana, quien estaba invadida por centros militar, otras instituciones como el Ministerio de Salud y el Ministerio Nacional de Tierras. Además de esto, se crearon planes productivos y sanitarios en la zona, ya que estos mineros ilegales estaban afectando sus tierras. Por los supuestos abusos y atropellos hacia la comunidad Oti de Cañiguana, no se han reportado casos graves por la intervención forzada hacia los indígenas por parte de los militares o instituciones públicas en la zona. Sin embargo, en el 2008 se realizó una denuncia por abuso y atropellos, en el que constaba de que los militares no daban alimento a los médicos, violaban a las mujeres, humillaban a la gente de la comunidad. Sin embargo, estos cargos fueron desestimados en el 2009, y entonces los habitantes llegaron a un acuerdo con la comandancia de la Marina del Amazonas y el Ministerio de Poder Popular para los pueblos indígenas, aunque el pueblo Oti manifestó no estar de acuerdo con la presencia de los militares en su comunidad porque causaba problemas asistenciales y socioeconómicos.
En el territorio OTI respecto a la minería ilegal, son 3 focos quienes lo conforman, que es el caño Mosquito, el caño Majuica y el caño Acía. No, en estudios que se han realizado no se han detectado hechos violentos por parte de los mineros en el territorio, pero sí se han concretado denuncias por parte de organizaciones indígenas presentadas en las defensorías del pueblo del Amazonas por contaminación y daños en el hábitat del territorio. Se han hecho investigaciones sobre estas denuncias, pero no se ha concretado nada y todavía sigue esto en investigaciones. Bien, chicos, ¿pusieron atención? ¿Pudieron escuchar y ver el video? ¿Sí? ¿Pudieron escucharlo y verlo con claridad? ¿Alguien está por ahí? Sí se escuchó, profe, no hubo problemas con eso. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre entonces el pueblo Oti. El pueblo Oti, como ustedes vieron, es uno de los muchos pueblos indígenas que todavía existen en Venezuela y que se encuentran en lo que en Ecuador conoceríamos como aislamiento voluntario, ¿no? O poco contacto. Es decir, que han tomado una decisión política de conservarse de manera alejada con, bueno, en el texto solía hablar muchísimo de los criollos, ¿no? Con los criollos después se refiere precisamente a los mestizos, a las personas que vivimos en la ciudad. Un poquito, ¿no? Que reivindicamos el estilo de vida mucho más europeo, al estilo un poco europeo, ¿no? Por eso se llama criollo, que generalmente son los hijos de los europeos nacidos en territorio latinoamericano. Y a eso se refiere, en el sentido de que ellos se mantienen todavía muchísimo más fuerte su identidad indígena, sus costumbres, su manera de vivir, sus relaciones económicas, culturales, en comparación con las ciudades venezolanas como Caracas y bueno, todas las que estén alrededor, que pues ya tienen como un estilo de vida mestizo, más criollo. Bueno, entonces, como nos dimos cuenta, el proceso de contacto es bastante interesante. El autor se concentra en explicar un poco de cómo ha ido haciendo este contacto, que es un contacto que se registra bastante tarde, por ahí de los años 50, 60 del siglo pasado, es decir, 1950, 1960, y recién empieza a haber contacto, es decir, que no se sabía que existían, nosotros no sabíamos que existían, porque estaban precisamente viviendo de manera aislada o no contactada. Y luego nos va a hablar sobre algunos temitas. Bueno, hay 3 grupos principales con los cuales los OTI han hecho contacto, que también se va a repetir un poco con los Yanomami. Pero ¿quién me puede decir cuáles son estos 3 actores que generan los primeros contactos con los OTI? O al menos uno de esos actores que generaron contacto con los OTI. ¿Alguien sabe? Bien. Los 3 actores con los que nos encontramos que hacen contacto con los OTI son las misiones religiosas, el Estado venezolano y los mineros ilegales. Más allá también de otros contactos, lo dice el texto, interétnicos que los mismos OTI han tenido con otras comunidades, con otros pueblos indígenas que viven también cercanos a ellos o con los que comparten frontera o algunos territorios. Pero, por ejemplo, nos habla muchísimo de a qué se dedican los OTI, de eso se trata la etnografía en este caso. Quiero que comprendamos cómo describe al pueblo, ¿no? Y empieza hablando de dónde se ubican, de cuántos son. Se hablaba, creo que aproximadamente, me corrigen, eran 15 comunidades de entre 5 y 25 personas, algo así. Que son como que el pueblo OTI tiene muchas comunidades, ¿no? Y viven más o menos en grupos de 7 a 25 personas. Incluso nos habla de algo interesante, Vanessa. Sí, iba a decir que constan de
pocas personas porque en realidad son familia que se asientan en un sector nada más. Y también a lo que se dedican hacen vasijas de barro, las cuales luego ellos venden porque aunque no quieran tener contacto con la civilización, se les obliga a tener contacto. Así que ya es una necesidad para la parte económica. Muy bien. Incluso nos hablaba de, miren, ahí lo que estamos viendo, si recuerdan un poco la estructura, es de la descripción de la estructura familiar, la estructura social que tienen los OTI. En este caso son grandes núcleos familiares. Pero también hablaba de que generaban relaciones por fuera de la sanguineidad, es decir, que se entendían también como cercanos a pesar de que no formen parte de la misma sangre, es decir, formas de parentesco que podían tener. Y a partir de lo que nos dice Vanessa, lo que vemos es una forma de organización social familiar. Y luego también nos habla un poco de la forma de organización económica, la creación de estas vasijas, pero además también hay pueblos, grupos OTIs, o sea, familias OTI, que son seminómadas, es decir, que están constantemente moviéndose. No nómadas totalmente porque no se mueven a lo largo de todo el territorio que podrían moverse, pero sí dentro de sus fronteras están en constante movimiento y no suelen asentarse totalmente en un solo sitio. ¿Esto qué implica? Cuando pensamos en nómada, no, pensamos rápidamente en una economía, esto es una alimentación, el cómo usan los recursos para sobrevivir, que sería economía, de tipo de recolección de frutos, de caza, ¿ok? Incluso nos hablaba de que se dedicaban principalmente a la caza y a la recolección. Esto es que los frutos que van cayendo de los árboles, ¿ok? O vamos por los árboles y vamos tomando lo que necesitamos para alimentarnos. Pero, y también un porcentaje más pequeño a la agricultura y la ganadería. Entonces nos encontramos con eso. Y luego lo interesante que nos habla también el autor y para lo cual sirve una etnografía también, chicos, y bueno, y una investigación social también de este tipo, es para mostrar los conflictos que puede tener la comunidad de la actualidad. Y nos habla puntualmente de conflictos, bueno, de los primeros conflictos que comienzan a aparecer con la presencia de misiones religiosas. Misiones religiosas que van apareciendo en el territorio con la meta de evangelizar, pero que también esto va implicando unos cambios culturales, una educación que no puede siempre estar relacionada con su cultura. Y bueno, y nos habla de cómo en la parte norte, de los pueblos, los otis del norte, se mantiene todavía esta misión religiosa, pero en el pueblo sur se retira por orden del ejecutivo del presidente de Venezuela, que parece que es Chávez en ese momento, Hugo Chávez, y lo retira y en su lugar pues coloca gente, como decía ahí, del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, pero también del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, además de las Fuerzas Armadas, es decir, militares, con la intención de que de llevar educación, salud, ¿sí? Y proyectos productivos al pueblo OTI. Y luego, pues eso también genera algunos conflictos. Es decir, aquí el segundo actor, que es el Estado, también puede encontrarse conflictos y habla puntualmente de denuncias que se hacen ante la Defensoría del Pueblo, del Estado de Amazonas, y ante la Fiscalía, y que se basan en abusos de poder de algunas personas de los militares, es decir, de funcionarios públicos militares. Incluso hablan de supuestas violaciones sexuales y abusos sexuales contra mujeres y niñas que luego no logran comprobarse por medio de la investigación, pero que estos pueblos que no se encuentran en un desarrollo tecnológico apropiado para hacer frente, digamos, al Estado, al poder del Estado, tienen que verse pues sumergidos en la posibilidad de abuso de autoridad y de agresiones por parte de la fuerza del Estado. Es decir, aquí entendemos cómo el Estado puede tener un rol también dentro del desarrollo de una comunidad, dentro del desarrollo de un pueblo, de una cultura, y cómo incluso habla de la intromisión de alcohol. Es decir, pueblos que no consumen alcohol, luego encuentran alcohol porque es introducido por algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas. Esto va a generar conflictos, ¿sí? Y va a generar, pues, un montón de relaciones difíciles porque se generan programas de asistencia que el Estado comienza a proveer de alimentos, de educación y de salud. Puntualmente se habla de la posibilidad de tener traslados en casos en los cuales haya un problema de salud muy grave. Como una persona que está
agonizando o que tiene una herida que necesita ser trasladado a un centro de salud. Y muchas veces hay negligencia del Estado que no llega y que no realizan estos traslados. Y por lo tanto se genera una dependencia de la comunidad, pero luego el Estado no responde a esa dependencia necesitada. Y bueno, y así nos hablan de un tercer actor que son los mineros ilegales. Esto es un conflicto muy característico de los pueblos indígenas latinoamericanos, chicos, y es que muchos de los territorios indígenas de pueblos no contactados o en aislamiento voluntario, pueblos en aislamiento voluntario, los PAB, puede ser que esos territorios sean muy ricos en minerales o en metales o en petróleo. Es decir, que pueda tener oro, que pueda tener cobre, pueda tener caucho, como puntualmente tienen algunos de los territorios de la comunidad OTI, del pueblo OTI, pero también en otros casos podría tener petróleo. Entonces, ¿cuál es la postura del Estado frente a la posibilidad de encontrar riquezas debajo de esos suelos? Entonces, puntualmente en este caso se plantea más el conflicto con mineros ilegales. Esto quiere decir minería a pequeña escala, que llegan incluso de Colombia, ¿sí? Que es un país fronterizo con Venezuela. Dice que incluso llegan mineros ilegales a Colombia que generan algún tipo incluso de trabajo con los OTI porque los involucran en la minería a cambio de algunas manufacturas, porque los OTI se dedican al trueque. Entonces, lo que hacen es intercambiar lo que producen por otras cosas o intercambiar sus servicios en la minería por manufacturas, esto es por productos, básicamente, ¿no? Entonces, por un lado, ese conflicto de intromisión de personas de fuera de la comunidad por intereses económicos, pero además también unos conflictos ambientales, medioambientales, que es la contaminación que genera la minería ilegal o a pequeña escala, porque no tienen controles, porque no tienen protocolos para generar una explotación responsable de los minerales. Y muchas veces eso puede generar contaminación de los ríos. Alguien más que quiera, y enfermedades también que pueden ser traídas por personas de fuera. Imagínense ustedes un minero ilegal colombiano que va a las tierras de los OTI con coronavirus. ¿Qué hacen ahí si no tienen un sistema de salud como el nuestro? Vanessa, siga. Se mueren todos porque no tienen anticuerpos para enfermedades que son más bien que no son para personas que están en la parte oriental, que no han tenido gripe, como la que nosotros hemos tenido, que no tienen las defensas que nosotros tenemos. Claro, y muchos seguramente tendrán las vacunas que nosotros nos ponemos, sí, o las y experiencias, como ustedes dicen. A la salud es mucho más limitado, no pueden ir a un hospital, no tienen dinero. Exacto. Tenemos López Flores, que me levantó la mano. Perdón, profe, me equivoqué. No se preocupe. Bien, exacto. Entonces, nos encontramos con que inevitablemente en las sociedades actuales puede haber contacto entre comunidades y eso pues es delicado puntualmente para estas culturas. Entonces, la etnografía lo que nos va a relatar, no solamente, si se dan cuenta, empieza relatando un poco la historia del pueblo Oti, y luego comienza también a concentrarse en lo que han sido un poquito del conflicto político con respecto a autoridades religiosas, a autoridades del Estado y personas que se dedican a la minería ilegal, que ya tiene que ver con la historia más reciente, es decir, los últimos años de atrás, pero además también luego nos va a posicionar con respecto a qué es lo que ocurre y cuáles son las problemáticas de esta comunidad. Es decir, la etnografía sirve como un aviso, sirve para ponernos al día con los conflictos de los pueblos. Entonces, cuando ustedes hacen etnografía, es posible que también busquen plantear eso. ¿Alguien que quiera hacer alguna intervención? Yo, sí, con respecto a lo que usted dice, en base a que nacen nuevas etnografías porque se ven las necesidades que está atravesando la comunidad o el pueblo que se está estudiando. Entonces es por ello que mencionaban una parte que a raíz de eso empiezan a hacer estudios botánicos, estudios ecológicos, pero ya están viendo cómo está el contacto de
del pueblo con la agricultura, cómo está afectando también el ecosistema, la contaminación al pueblo Oti, y van creando nuevos estudios, entonces se van haciendo más estudios etnográficos y a raíz de algo simple, algo minucioso que se quiere estudiar, ya se ve algo más a profundidad. Sí, muy bien. Para eso nos sirve la etnografía. Precisamente, por un lado, la etnografía nos va a permitir comprender a la comunidad desde los ojos de la comunidad. Porque si nosotros comprendemos a los OTI desde nuestra mirada, pues claro, son pobrecitos porque no tienen plata. Pero muchas veces el problema de ellos no es la falta de dinero. Muchas veces es precisamente esta intromisión que generamos nosotros desde las ciudades, desde el Estado, y que puede hacer que lleguen enfermedades, que por ejemplo un tipo de minería o cualquier tipo de intromisión económica pueda generar una afectación a los recursos naturales que ellos cuentan. Entonces, todo esto va a tener unos efectos, ¿no? Y la etnografía nos puede ayudar a comprender cuáles son esos efectos. Bien, ¿alguien más alguna intervención que quiera hacer? Si no, nos vamos con el siguiente pueblo. Bien, vámonos con el siguiente pueblito. Vamos a conversar, a escuchar, pongan muchísima atención para escuchar la explicación del pueblo Yanomami. Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. Nosotros vamos a dar la exposición grupos o comunidades del pueblo Yanomami. Los Yanomami. Los Yanomamis habitan en un extenso territorio selvático, en la frontera entre Venezuela y Brasil. Su población es de 15.012 personas, con un total de 13.347 en el estado Amazonas y 1.665 en el estado de Bolívar. Los Yanomami están divididos en 4 subgrupos, como lo son los Yanomamis que habitan en Venezuela, en el estado Amazonas. También son reconocidos como cuencas del Orinoco. Los Yanomami, que están asentados en Brasil. Los Cenemá, que se encuentran en el norte territorio de los estados de Amazonas y Bolívar. También están los Yamán, que también se los conoce como Xirián. Estos también están ubicados en el norte de su territorio en el estado de Bolívar, pero se distribuyen en ambos lados de la frontera entre Venezuela y Brasil. Ya, yo les voy a explicar un poco sobre el contacto del pueblo Yanomami. La ubicación geográfica del pueblo Yanomami se encuentra al margen de la derecha del río Branco hasta su desembocadura del río Negro. Todo esto en la frontera de Venezuela y Brasil. También como dato importante del contacto del pueblo Yanomami, que es que en la primera mitad del siglo XX los Yanomami mantuvieron encuentros tensos y no amigables con criollos venezolanos y brasileños. Todo esto porque estaban invadiendo su territorio a causa de la explotación del caucho. En la segunda mitad de este mismo siglo, el territorio Yanomami, un grupo de indígenas de misiones religiosas no indígenas, se establecen con actividades directas en la zona. Es decir, que comienzan a entrar al territorio Yanomami con actividades que este pueblo no estaba acostumbrado a practicar o ver dentro de su territorio. También en 1930 establecen contactos con comerciantes del caucho, es decir, que a partir de este año el comercio del caucho se convierte en una de las actividades normales dentro de este pueblo. A mitad del siglo XIX también comienza la elaboración de herramientas de acero para reemplazar las hachas de piedras que ellos tenían. Les voy a hablar sobre la presencia de los misioneros religiosos protestantes. Esto significó la introducción permanente de servicios educativos formales y sanitarios. Hasta entonces, estos desconocidos por este pueblo indígena era una fuente segura de suministros de bienes materiales que eran provenientes de la sociedad occidental. Es importante destacar que más allá de este proceso, los Yanomami tenían una relación con la sociedad occidental y han quedado pueblos indígenas en zonas muy difíciles con acceso a las áreas selváticas entre Venezuela y Brasil. Situación del pueblo Yanomami. El pueblo Yanomami vive un conjunto de situaciones y relaciones con la sociedad venezolana. Esta población, por parte de mineros ilegales, tuvieron agresiones directas con la población, con el fin de destruir su hábitat. A su vez, por la presencia de bases militares, la comunidad Yanomami se vio en la necesidad de introducir cambios en su cultura y en su comportamiento. Esta comunidad, con influencia de la misión Nueva Tribus, se relaciona de procesos de educación no formal,
orientados a la lectura de la Biblia y actividades religiosas propias de la religión evangélica. Yo les voy a hablar sobre los mineros ilegales en territorio Yanomami. Se dice que la presencia de los mineros en territorio Yanomami ha estado marcada por dos razones. Primero, por la incapacidad de los gobiernos de Venezuela y Brasil en establecer acciones de vigilancia efectivas en esta zona. Y segunda, por las agresiones que sufren estos indígenas por parte de los mineros que llegan hacia este sector. Como ejemplo de aquello tenemos lo que es la masacre de los Yanomami en Aximiu en 1993, donde murieron 16 personas y fue un acto investigativo judicial que quedó a medias por parte del Estado de Venezuela, pues nunca se llegaron a conclusiones sobre estos hechos. En el año 2010 se dice que todavía existen ataques hacia estos indígenas, pero las investigaciones realizadas no dan resultados. Lo que sí ha dado resultado son las muestras de la destrucción ambiental de este hábitat debido a la contaminación que la minería ocasiona. Otra grave situación de los Yanomami es la salud. Se dice que existe la presencia de enfermedades endémicas y epidémicas, enfermedades como el paludismo, la hepatitis, diarreas y la desnutrición severa en niños y adultos. La falta de suministros médicos, de vacunas, medicinas y también lo que es el ámbito laboral, pues no hay muchos médicos en el área. Se dice que en los últimos años se han hecho notables esfuerzos para cambiar esto y aquí es donde destaca el Plan de Salud Yanomami. Bueno, yo les voy a hablar sobre el Plan de Salud Yanomami y las comunidades aisladas. Bueno, los pueblos indígenas en situación de aislamiento son pueblos o segmentos de pueblo indígena que no mantienen ningún contacto sostenible con la población mayoritaria no indígena y suele rehuir todo tipo de contacto. Bueno, el Plan de Salud se comenzó a ejecutar en el año 2005, lo que es actividades y acciones en tendencia a controlar la grave situación de salud en el área, ya que este plan busca garantizar los derechos como el pueblo Yanomami y evitar la reducción de mortalidad, particularmente infantil, y tener un buen sistema de planificación oportuno. En sí, como lo dije, este plan busca aumentar y expandir los servicios sociales, ya que antes no contaban con un plan de salud y por eso existían lo que es estas situaciones lamentables. En las nuevas presencias del Estado del territorio Yanomami, bueno, aquí hace énfasis, el Estado ya se volvió o se involucró más en el territorio o en el pueblo Yanomami con la finalidad, resguardando así, incluyendo ahí militares, resguardando y teniendo un control y vigilancia porque existen mineros ilegales que habitan o ingresan al territorio Yanomami. Gracias. Bien, y por último, por el día de hoy, vimos el video sobre el pueblo Yanomami. Un pueblo que de manera muy semejante con el pueblo Oti, comparten algunas características, sobre todo la presencia histórica de los tres actores de los cuales hablábamos antes, misiones evangélicas, el Estado y personas que se dedican a la minería ilegal. Sin embargo, se dan cuenta de que hay algo interesante que nos revela el autor en la etnografía, y es comprender la ubicación geográfica de un pueblo o comunidad. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a pensar a las personas dentro de los territorios de los países, ¿verdad? De los estados-nación. Esto es que hasta tal frontera viven los peruanos, hasta tal frontera los colombianos, hasta tal frontera los brasileños y hasta tal frontera los venezolanos. Y aquí nos encontramos con que el pueblo Yanomami se encuentra en parte del territorio venezolano y en parte del territorio brasileño. Es decir, son territorios, son un pueblo brasileño-venezolano, pero al mismo tiempo no son totalmente brasileños ni totalmente venezolanos, lo cual nos hace dar cuenta de que existen identidades por fuera de los países. Entonces no se podría decir si son venezolanos o brasileños, son ambos, ¿no? Pero tienen una única identidad propia que es el ser parte del pueblo Yanomami. Y puntualmente un principal problema que es el problema de salud,
por incluso enfrentamientos bélicos, es decir, enfrentamientos de violencia física con personas que se intrometen por el tema de minería ilegal, puntualmente por el asunto del caucho. Es decir, hay minerales en bajo tierra y puntualmente el caucho que puede generar pues dinero, ¿no? Riqueza para ciertas personas e invaden los territorios. Esto genera conflictos incluso físicos. Y luego además la intromisión de enfermedades de personas externas del territorio, y frente a eso, un Estado primero que no vigila ni controla los territorios de los pueblos ancestrales. Es decir, que sabiendo que es un territorio para los pueblos Yanomami, un territorio ancestral que debe estar siendo protegido, el Estado no genera ningún mecanismo de vigilancia y protección del territorio. Por lo cual entran personas, así como si ustedes estuvieran en su casa, les patean la puerta, entran y le sacan a patadas más o menos, ¿no? Para poder usar el territorio que ustedes tienen. Y luego eso también genera pues enfermedades, porque puede ser que se esté llevando gripes, puede ser que se esté llevando virus o bacterias a los cuales no están acostumbrados los pueblos Yanomami, considerando también la ausencia del Estado en el tema de salud. Es decir, cero medicamentos, cero cuidado de salud y cero vacunas y prevenciones. Entonces, para unas cosas, claro, el Estado no aparece, los deja que estén aislados, pero para otras el Estado debería intrometerse para poder defender, pero ahí tampoco aparece el Estado. Y entonces se ven enfrentados a personas de todo tipo que quieren pues intrometerse en su territorio. Pues esto genera problemas de salud y puntualmente ustedes pueden encontrar en internet el plan de salud del pueblo Yanomami. ¿Por qué? Porque es un plan de salud que está siendo vigilado por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas, puntualmente porque existen tratados internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, parte de los derechos humanos, sobre todo los que son conocidos como los de tercera generación, son los derechos humanos colectivos. Es decir, de pueblos que exigen ciertos derechos por estar de manera aislada y piden pues se respete esa decisión, y eso implica también que se respete su territorio y que el Estado tiene que garantizar el respeto de su territorio. Entonces, puntualmente el Plan de Salud Yanomami está liderado por el gobierno de Venezuela y que presenta sus avances ante las Naciones Unidas, puntualmente ante la Conferencia de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, aquí el autor, por medio de la etnografía, nos muestra la actualidad también, como en el caso del OTI, del pueblo OTI, el caso del conflicto que tienen para poder sobrevivir estos pueblos y puntualmente el deterioro de su salud por la intromisión de enfermedades y virus. No sé si ustedes lo han conversado alguna vez, pero una de las causas también de la reducción de la población indígena latinoamericana, de los pueblos originarios, cuando llegaron los españoles, esto es a partir del año 1500, ¿sí? No se da únicamente por asesinatos directos o por guerras internas entre los españoles que llegaban y los pueblos originarios que se encontraban en estos territorios. Se dan también por la intromisión de una enfermedad específica, entre otras varias. Pero el sífilis, por ejemplo, es una de las principales enfermedades traídas de Europa, que traen los españoles y que se esparce de manera, por contacto sexual principalmente, con los pueblos originarios. Y al tener cuerpos que no habían tenido una exposición histórica al sífilis, como si lo habían tenido los pueblos europeos, pues esto lo que genera es una gran ola de muerte. Es decir, personas que contagian del virus y que luego sus cuerpos no logran manejarlo, controlarlo, y que se ven pues enfrentados a la muerte en algunos años más. Y esto genera pues unas epidemias de salud que van a afectar al número de población que tenían los pueblos originarios en Latinoamérica. Yo tenía un profesor de sociología que hablaba, en lugar de la civilización, hablaba de la sifilización, un poquito haciendo cuenta de lo que implicó el sífilis en el proceso de colonización. Asimismo, nos encontramos con esto, ¿no? Con que el contacto que puedan tener los pueblos que aún se encuentran en aislamiento voluntario puede implicar, pues, la intromisión de enfermedades para los cuales sus cuerpos no están preparados. Y por lo tanto, ahí hay un tema de derecho a la salud que se puede analizar de los pueblos.
Y esto lo podemos analizar en muchos otros casos, no solamente en estos casos puntuales indígenas que parecen que son como, que todavía existen, no es nada viejo, todavía hay un montón. En Ecuador hay muchísimos pueblos en aislamiento voluntario. Ustedes pueden consultar los Tagaeri y Taromenane. Son dos pueblos que también todavía se encuentran en aislamiento voluntario en el Ecuador y que se exige siempre que el Ecuador respete sus territorios ancestrales y que no entre ni a hacer explotación ni a introducir formas ajenas de la comunidad de relacionamiento y obviamente prevenir enfermedades. Pero que esto también puede aplicarse a pueblos aquí en Manabí incluso. Es decir, cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, con algún pueblo montubio, en donde hay un río, en donde hay una mina, donde hay montañas y muchas veces se encuentran minas de minerales. Ustedes habrán visto las canteras, por ejemplo, que se abren las canteras para ir a tomar materiales como el ripio, que se usa para la construcción, por ejemplo, de carreteras. Entonces, muchas veces este tipo de intromisión productiva, que es de extracción de minerales, puede no generar, digamos, únicamente enfermedades, pero sí puede generar destrucción del medio ambiente, es decir, destrucción del río, y así tenemos muchísimos casos de lugares donde se contaba con agua limpia, con agua dulce y con cascadas, y que luego la introducción de formas productivas pudieron afectar el medio ambiente y reducir los recursos naturales, como puntualmente el recurso hídrico. No sé si ustedes conocen también el caso de recuerdo, no sé si se llama no se llama La Poza, no me acuerdo del caso que se encuentra en la ciudad, en Chone, que es como una gran laguna que ahora se encuentra bastante reducida en su cantidad de agua, cuando siempre fue una reserva de agua natural que mantenía húmedo para el riego y la tierra en general, ¿no? Pero que ahora se encuentra bastante debilitada. Entonces todo esto implica pues conflictos que la etnografía nos permite comprender, conocer, y también pues etnografía más urbana que podría mostrarnos otro tipo de cambios en la cultura, pero cultura entendiéndola de manera más compleja que temas únicamente folclóricos. La cultura no es danza y lengua y poesía únicamente. Esas son expresiones artísticas de la cultura. Pero la cultura también es formas de vida, formas de relacionamiento, formas de trabajo, formas de relacionamiento económico, roles entre hombres y mujeres, acuerdos familiares, formas de organizarnos, etc. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna intervención, pregunta o comentario sobre el pueblo Yanomami? Bien, ¿alguien? Profesor, ¿cuál fue la influencia que tuvo con la Iglesia Católica los Yanomami? Muy bien. Puntualmente, en el caso de los Yanomami, no se habla de, bueno, ahí el grupo Yanomami me puede ayudar, ¿ok? Pero puntualmente, sobre todo, hablan de influencia de los grupos religiosos evangélicos, ¿ok? Evangélicos, que sobre todo eso debe ser por la parte más del lado de Brasil. ¿Por qué? Porque son misiones de evangelización. Puntualmente esto sí es de los grupos evangélicos que entran pues a predicar la palabra, pero entran también de dos maneras, ¿no? Por un lado, el tema de proveer servicios, ¿sí? Proveer servicios como educación, salud, tener un centrito de salud ambulatorio. Estos servicios atraen a las comunidades. No es una intromisión violenta, ¿no? Sino que son servicios que se ponen a disposición, se educan a los niños y además la idea también de generar pues algunos conocimientos que puedan asegurar un mejor futuro para los hijos, etcétera, y el control de enfermedades. Imagínense si sobre todo en el pueblo Yanomami del que hablábamos, el tema de poder proveer un servicio de salud gratuito por parte de misiones evangélicas puede atraer, ¿no? Y segundo, lo que es el intercambio, es que ellos, por ejemplo, digamos que usan hachas de madera y cuando se encuentran con materiales como el metal, pues pueden mejorar la calidad de los utensilios y de las herramientas que usan. Entonces, las misiones bueno, religiosas en general, cuando se encuentran, siempre generan, por un lado, una provisión, o sea, proveen servicios que pueden ser atractivos para las comunidades, y por otro lado, también recuerden que van de la ciudad al lugar. Y eso puede también hacer que ellos lleven algunas
cosas, como por ejemplo en el caso de los OTI hablaban de que llevaban cosas para la cocina, como vasijas de metal, ya, ¿no? Ollas, básicamente, ¿no? Ollas que son más resistentes y que pueden ser más atractivas para el uso de la cocina de la comunidad. Esto genera un acercamiento, ¿sí? Un acercamiento, unas relaciones incluso comerciales con las misiones evangélicas, pero luego también ustedes saben que esas son estrategias de llegada, pero que luego comienzan a educarse en el tema de la religión evangélica o católica, dependiendo del tipo de misión religiosa que sea. Y entonces se educan en los dioses católicos o dioses evangélicos, que no necesariamente son coherentes con la religión de ellos. Entonces aquí hay también un tema de una imposición, ¿sí? Blanda, no dura, no por la fuerza, una imposición blanda de una religiosidad diferente, de una manera de pensar diferente. Todo esto no vamos a decir si es bueno o malo, porque ahí también va a estar la perspectiva de cada persona y su religión, que pueden pensar que están llevando la religión verdadera todavía en los tiempos actuales, pero lo que sí hay son transformaciones en la forma de concebir el mundo, de la religiosidad, lo divino, las prácticas incluso. Por ejemplo, el pudor del cuerpo desnudo es una parte de cosmovisión religiosa católica evangélica, ¿verdad? El tema de cubrir el cuerpo. Y muchos de los pueblos, por ejemplo, como los Yanomami, si ustedes vieron algunas fotos, tenían incluso el torso, el pecho desnudo en el caso de mujeres, porque no ha sido construido dentro de su cosmovisión el tema de la vergüenza del cuerpo, ¿sí? Y entendido como hay que taparlo, no hay que mostrar el pecho. Entonces, todo esto va a generar cambios, y son esos cambios los que vamos registrando con la etnografía. Habría, por ejemplo, que hacer una etnografía puramente para analizar cuáles han sido los cambios puntuales que las misiones religiosas han generado con respecto al cuerpo, con respecto a la economía, o con respecto a los roles de las mujeres y los hombres. Justamente las etnografías que hemos estado revisando son etnografías cortas. Entonces no son tan extensas para analizar todos los aspectos, es más bien como una probadita de las condiciones del pueblo Yanomami y Oti, ¿no? Pero con etnografía más profunda podríamos analizar eso. ¿Sí, Leandra? Profesor, pero la Iglesia Católica no era la misma que la Iglesia Evangelista. No, exacto, no es la misma, son dos Eran tipos. dos diferentes. Así es, así es. En el caso del pueblo Yanomami, el autor nos dice que puntualmente es Iglesia Evangélica la que hace los acercamientos. Y en el caso del pueblo Oti, me parece que eran católicas norteamericanas. Entonces sí, son diferentes, puede ser diferentes. Hoy, o sea, viendo los años de los estudios, 10 años después, hoy en día, se siguen haciendo este tipo de misiones hacia las comunidades indígenas amazónicas. Pues habría que revisar. Yo no soy experto en ese punto, sobre todo porque han pasado 10 años, pero seguramente. Recuerden que en el caso de Venezuela se sigue manteniendo en la parte del norte, de los OTI del norte. Los OTI del sur, recuerden que Venezuela los sacó en el 2003, 2005, no, en el 2003 y en el 2005 introdujeron a los grupos militares. Pero en el caso de los OTI del norte, se mantuvieron. Se mantuvo la orden de las hermanas Herelita, algo así, no Herelita, algo así. Pero esa orden de las hermanas, que es una orden católica, se mantiene en los OTI del norte, según la investigación que vimos. Entonces sí se mantienen. Sobre todo hay que entender por qué se mantienen, chicos. No es una educación religiosa puramente la que aparece. Es una educación general en conocimientos de matemática, lenguaje, expresión sociales, etcétera, como una escuela. Y servicios ambulatorios de salud. Entonces, ante la ausencia del Estado, que no provee salud y educación, pues las misiones religiosas son bastante bien recibidas y proveen unos servicios que necesitan esos pueblos. Entonces, imagínense, si nos estamos muriendo de gripe o de alguna enfermedad que podría ser prevenida o tratada y no hay nadie del Estado y viene una misión religiosa, chévere, ¿no? Chévere que nos pueda ayudar con esos servicios que son gratuitos, que son servicios que nos hacen falta. Y junto con esos servicios, además, se hace un proceso de evangelización. Por eso también no se lo ve como una imposición, sino que muchas veces son bien recibidas. Entonces, sí, generalmente donde hay ausencia del Estado,
aún prevalecen misiones religiosas que proveen estos servicios que están relacionados con los derechos humanos y los derechos fundamentales. Esos son los derechos humanos que están en la Constitución. Esos son los derechos fundamentales. Bien, eso para pensarlo un poco, para reflexionar también el rol de la iglesia, de las iglesias, de las misiones religiosas en estos espacios en donde hay comunidades que no cuentan con servicios que deberían ser públicos, ¿no? Y también el apoyo que implica las misiones religiosas para esos territorios, más allá de también las intenciones de evangelización. Bien, son las 4 de la tarde, fue muy interesante esta clase, les agradezco muchísimo por los videos. La próxima clase avanzaremos con el tercer pueblo latinoamericano, que son los, no recuerdo el nombre, por aquí lo tenía, ya ni me acuerdo, los Piaroa, ¿ok? Con el pueblo Piaroa, y analizaremos por lo menos el pueblo Sáchila, pero trataremos de avanzar con los 3 pueblos que nos quedan, que sería Piaroa, Sáchila y los Chachis, ¿ok? Conmigo es todo por esta semana. Les agradezco muchísimo por conectarse, pasen bien y no olviden hacer la lectura del pueblo Sáchila y del pueblo Chachis. Un abrazo y tengan una buena semana.